Bueno, buenas tardes a todos los asistentes y a los que nos siguen por streaming, por vía síncrona. Y bueno, ya antes de comenzar, pues mi agradecimiento en nombre de todos los ponentes por la cálida acogida que ha tenido el Colegio de Arquitectos de Huelva. Y también mi felicitación porque la organización de estas jornadas pues muestra la labor de difusión necesaria a todos sus colegiados ante un texto que realmente trae muchísimas novedades. Y me ha gustado mucho el eslogan que aparece aquí con respecto al Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, que dice una arquitectura o arquitectura para la sociedad. Esto entronca realmente también con el urbanismo. El urbanismo es para la sociedad, el urbanismo es para la comunidad. Eso lo tenemos que tener muy presente, que no se distorsione la realidad urbanística creando una disfunción pública, que luego cuesta problemas resolver, como son las edificaciones irregulares. Bueno, pues que es precisamente lo que me ha tocado en suerte, el análisis del régimen jurídico de las edificaciones irregulares en la lista. Régimen que se contiene en el título 8º. Y antes de comenzar a esbozar el tratamiento jurídico que la lista otorga a estas edificaciones ilegales, pues no me resisto a hacer una consideración con carácter preliminar. Si viviésemos en un mundo idílico, perfecto, utópico, pues no sería necesario que una ley abordase el tratamiento jurídico de las edificaciones irregulares, esas edificaciones contrarias a derecho, contrarias al ordenamiento jurídico. Sin embargo, bueno, pues la realidad se impone, la realidad es tozuda y es algo que no se puede obviar. Bueno, pues precisamente la lista, en ese título 8º, aborda su régimen, su regulación. Y lo hace en su título 8º, bajo la rúbrica, bajo el rubro de medidas de adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares. Pues aquí no se cumple esa máxima de Bertolt Brecht, decía, cuando el delito se multiplica, nadie quiere verlo. Bueno, la lista, al menos, lo aborda, afronta su regulación. El resultado de todo el régimen y el balance, bueno, solamente el tiempo lo dirá. Esperemos vivir para contarlo, como García Márquez. Y ese abordaje del régimen de las edificaciones irregulares lo justifica el legislador en su exposición de motivos, y le van a permitir que lo lea. Dice así: resulta inadmisible social y ambientalmente no regular aquellas situaciones en las que, por haber transcurrido el plazo para el ejercicio de la acción de restablecimiento de la legalidad, no cabe adoptar medidas disciplinarias y de restablecimiento de la legalidad urbanística. Bueno, no voy a ocultar, dada mi condición de inspector, que el título 8º a mí me causa una cierta desazón, porque su incorporación es la constatación de un cierto fracaso en el ejercicio de la disciplina urbanística. Por parte de todos los actores implicados. Aquí no se trata de buscar culpables. Seguramente todos hemos tenido nuestra pequeña cuota al respecto. Ahora, yo creo que hay que mirar al futuro y procurar que esta situación masiva de ilegalidad, pues que no continúen, que no se vuelvan a producir. Ahí hace falta también una labor didáctica, pedagógica, que yo creo que es lo que falta y transmitir a la sociedad y también a algunos responsables públicos. Pero decía Lope de Vega, como lo bautizó
Cervantes, monstruo de la naturaleza y Fénix de los ingenios. Después del perdón, son infames los delitos. Bueno, pues de lo que se trata es que esta situación generalizada de irregularidades, de ilegalidades si se prefiere, pues que se le ponga coto, se le ponga fin y que no se vuelvan a producir. Nada me gustaría más que estar ocioso en mi mesa. Bueno, pues con la esperanza de que la apuesta decidida de la lista en el reforzamiento de la disciplina urbanística, con esa esperanza de que el título octavo, de medida de adecuación, con el tiempo se convierta en un simple derecho transitorio, pues bueno, paso ya sí al examen de la materia que nos ocupa y que también nos preocupa. Bien, pues el título octavo afronta el tratamiento de las edificaciones irregulares, desde tres vertientes. Digamos que hay tres pilares sobre los que se sustenta su régimen jurídico. En primer lugar, primera pata, primer pilar, y en destacado lugar, el régimen aplicable a las edificaciones irregulares singularmente consideradas o individualmente consideradas. Esto es, las edificaciones en situación de asimilado afuera de ordenación. Los famosos, los célebres AFOS. Y como esos AFOS, esa consideración singular no permite solucionar la globalidad del problema de las irregularidades, en segundo lugar, segundo pilar, segunda pata, se sitúan los planes especiales. Los planes especiales de adecuación ambiental y territorial de edificaciones irregulares. Y por último, tercera pata, tercer pilar, es la posibilidad de reconducir todas esas edificaciones irregulares al modelo de ciudad a través de una actuación de nueva urbanización, bien en el propio instrumento o con posterioridad. Se regula en el artículo 176, ya que pone broche a todo el articulado de la lista. Bien, pues mediante esos tres pilares se sientan las bases para poder implementar, poner en funcionamiento medidas que reduzcan, que minimicen en lo posible el impacto territorial, ambiental, paisajístico que provocan todo ese conjunto de edificaciones ilegales y, a su vez, al mismo tiempo va a posibilitar la adopción de medidas de seguridad y de salubridad. Bien, pues con este punto de partida, con carácter introductorio, una primera idea. Y es que la ley asume el contenido esencial del decreto Ley 3/2019 de 24 de septiembre. Sin miedo a equivocarme, puedo afirmar que desde este punto de vista la ley es relativamente poco novedosa, es poco innovadora, en la medida en que incorpora ese contenido del decreto Ley 3/2019. Ahora bien, lo hace con una redacción simplificada al remitir su mayor parte al futuro desarrollo reglamentario. Pero eso no significa que quede la materia huérfana de regulación, todo lo contrario. Sigue aplicándose el decreto Ley 3/2019 en lo que sea compatible hasta que se produzca el desarrollo reglamentario de ese título octavo. Así lo dice la disposición transitoria séptima en su apartado cuarto de la lista. Bien, pues analizando cada una de esas figuras, de esos pilares de la terna regulatoria, pues, tiene un lugar destacado la figura del asimilado afuera de ordenación. Yo creo que es una figura ya plenamente interiorizada, asentada, consolidada en el ordenamiento andaluz desde su incorporación, primero en el artículo 53, lo he dicho bien, 53 del Reglamento de Disciplina, y posteriormente se desarrolló, pero solo para el suelo no urbanizable, en el decreto
2/2012 de 10 de enero, ya derogado. Bien, pues como es sabido, se encuentra en la situación de asimilados fuera de ordenación esas edificaciones irregulares que se encuentren terminadas en cualquier clase de suelo, cualquiera, suelo urbano y suelo rústico. A mí todavía me cuesta lo de suelo rústico, todavía estoy en el sí de no urbanizable, suelo rústico, y cualquiera que sea su uso. Y el elemento fundamental, que ya no sea posible la adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad. Por tanto, constituye un presupuesto imprescindible para proceder al reconocimiento de estas edificaciones en situación de asimilado, el desapoderamiento o la pérdida de la potestad administrativa de reacción. Consecuentemente, será este requisito de orden temporal el que acabe por singularizar el régimen de asimilado a fuera de ordenación. Al margen, no podemos olvidar tampoco los supuestos de cumplimiento por equivalencia, en caso de imposibilidad material o legal de ejecutar esas resoluciones que aparecen reguladas en el artículo 155 de la lista. Bueno, pues sobre ese criterio delimitador pues hay que estar al artículo que disciplina los plazos de reacción, artículo 153, que como bien ha comentado Pepe, 6 años desde su completa terminación o si es posterior desde la aparición de signos externos. Si se trata de uso, desde su completa implantación. Y, lógicamente, dejando al margen, siempre quedan a salvo esos supuestos de especial gravedad en los que no existe plazo temporal alguno para poder reaccionar. De este modo, no procede el reconocimiento de asimilado si no ha transcurrido el plazo para el ejercicio de la potestad de protección. Del mismo modo, tampoco cabe y no podrían alcanzar ese estatus aquellas edificaciones que no reúnan las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, salvo que previamente se hubiesen realizado por orden de la propia administración, por orden del ayuntamiento, para precisamente alcanzar esas condiciones mínimas, y tampoco pueden alcanzar ese estatus aquellas edificaciones que se hayan erigido sobre suelos afectados por procesos naturales o actividades del hombre, antrópicas, dice la ley, que generen riesgos ciertos, desprendimientos, erosión, inundaciones, corrimientos, bueno, salvo, a menos que previamente se hubiesen adoptado las medidas exigidas por la administración competente para evitar dichos riesgos. Como se ha apuntado, también pueden quedar en esa situación, en la medida en que contravenga la legalidad, las edificaciones irregulares en los casos de imposibilidad legal o material de ejecutar las resoluciones administrativas, no judiciales, resoluciones administrativas de reposición, de restablecimiento, siempre que hayan satisfecho la indemnización por equivalencia. Incluso en estos casos de imposibilidad, la ley deja expresamente abierta la puerta para reconocer a una parte de la edificación en las que se hayan realizado esas obras irregulares. Y en conexión con todo esto, también podrían alcanzar ese reconocimiento de asimilado las edificaciones con título, con licencia, con acto administrativo, que haya sido invalidado judicialmente, por sentencia judicial. Siempre que haya transcurrido el plazo, a contar desde la fecha de su terminación, para adoptar esas medidas de restablecimiento. Ahora bien, se entiende sin perjuicio de la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y esta previsión entronca con el precepto del reglamento de la lista que regula cómo se restablece la legalidad precisamente ante actuaciones con título inválido.
previsión que alcanza tanto en vía administrativa como en vía judicial. Bueno, la competencia, no descubro nada, la competencia para el reconocimiento del asimilado corresponde al ayuntamiento. Trámites más destacados en el procedimiento que hay que seguir. En esa instrucción hay que recabar los informes de los servicios técnicos y jurídicos municipales, hay que recabar los informes y autorizaciones sectoriales que sean preceptivos y se tiene que indicar expresamente, la resolución, se tiene que indicar expresamente la sustanciación de los procesos penales que pudieran afectar a la edificación. Plazo máximo para resolver, 6 meses. El efecto es diferente dependiendo de quién inicie el procedimiento, la solicitud del procedimiento. Si el procedimiento se inicia a instancia de interesado, si transcurre ese plazo sin que haya resolución, sin que haya recaído la resolución, se entiende desestimado. Silencio negativo. Una mera ficción, un acto ficticio. Ahora bien, el hecho de que haya transcurrido el plazo sin que la Administración resuelva en esos procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, eso no representa ningún obstáculo para que la Administración, el Ayuntamiento, resuelva fuera de ese plazo, porque no se entiende, no está vinculado por ese silencio administrativo previo, al ser negativo. En los procedimientos iniciados de oficio, si transcurre ese plazo de 6 meses, el efecto es la caducidad. Y por último, se tiene que hacer constar el necesario reflejo de la resolución en el registro de la propiedad. Esa constancia registral engarza con la previsión estatal del 28.4 del texto de 2015, texto refundible del suelo, rehabilitación urbana, sobre la posible responsabilidad de la Administración, cuando se produzcan perjuicios a terceros de buena fe. Siempre la inscripción en el registro de la propiedad, para evitar precisamente esas consecuencias indemnizatorias. En lo que atañe al capítulo de los efectos, por lo pronto, el asimilado no supone la legalización. Simplemente constata la enervación de la acción, la permanencia física de la edificación y que reúne los requisitos mínimos de seguridad y salubridad. Lo que quiero decir, que el AFO en ningún momento convalida la ilegalidad, no la convalida. Una situación de mera tolerancia. Otro efecto. El AFO, el asimilado, no produce efectos ninguno sobre aquellos otros procedimientos a los que hubiera dado lugar la incoación, la actuación realizada en contra de la ordenación urbanística. Y de nuevo, sin perjuicio de la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El AFO no puede condicionar la potestad jurisdiccional. Lo dice la ley, pero aunque no lo dijese, porque la comunidad autónoma, el legislador autonómico, carece de competencia sobre este respecto. Traigo a colación las sentencias que anularon ciertos preceptos de las leyes urbanísticas cántabras y gallegas, que intentaba condicionar de alguna forma la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Competencia exclusiva del Estado. Bien. Otro efecto. Cuando no cuenten con acceso a los servicios básicos o cuando se hayan realizado sin las correspondientes autorizaciones, puede autorizarse el acceso a ellos siempre que no requieran más obras que las necesarias, que las estrictas para la acometida a las redes de infraestructuras existentes. Y las compañías suministradoras lo tienen que acreditar la viabilidad de esa conexión.
Y será la resolución de producirse la que habilite para la contratación de los servicios. Esto al hilo también de las 142 de la lista. Y en la medida en que el reconocimiento solamente acredita que la edificación reúne una serie de condiciones mínimas de seguridad y salubridad, eso comporta la actitud física de la edificación para ser utilizada, pero no presupone el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran exigidos para autorizar las actividades que en ellas se llevan o se pudieran llevar a cabo. Respecto al capítulo de las obras, ¿qué obras se pueden autorizar? Una novedad introducida en una enmienda. Los cambios de uso. Todos, no, solo los que sean compatibles. Esto puede ser muy operativo, fundamentalmente en el suelo urbano. Además, se pueden permitir obras de conservación y de reforma, incluso las de consolidación, siempre que no implique incremento de la ocupación ni del volumen edificado. Y todos estos efectos, además, pues siempre se entienden sin perjuicio de lo que el propio instrumento de ordenación disponga en cuanto al desarrollo, ordenación y destino de esas edificaciones irregulares. Por lo demás, en el caso de las parcelaciones urbanísticas, de nuevo, en cualquier clase de suelo, rústico y urbano, esa declaración va a comprender tanto la edificación y el lote asociado, siempre que haya dos o más edificaciones. Y esa superficie va a coincidir con los linderos existentes. Y esos linderos tienen que quedar consignados en la resolución. Esto es muy importante, sobre todo a efectos registrales, para poder inscribir cuál es el límite de la parcela asociada a la edificación en el caso de parcelaciones urbanísticas. Y ese régimen de las parcelaciones también se aplica a las parcelas sobre las que existan edificaciones irregulares para las que haya transcurrido el plazo de reacción que se encuentren sobre parcelaciones con título inválido, con título declarado nulo. Y de nuevo, si es en vía judicial, sin perjuicio de las resoluciones judiciales que se dicten. En suelo rústico, esa declaración va a surtir los efectos de la licencia urbanística exigida por la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias. En concreto, es el artículo 25, apartado primero, letra B. ¿Y cuál es ese efecto? Pues que va a posibilitar la división. Permite la segregación. Es un supuesto de excepción de indivisión de finca por debajo de la unidad mínima de cultivo. Mención aparte, merece el régimen establecido en la disposición transitoria quinta respecto a esas edificaciones terminadas antes de la ley 19/75 de 2 de mayo y aquellas para las que hubiese transcurrido el plazo de restablecimiento a la entrada en vigor de la ley 8/1990. En esas edificaciones terminadas antes de la entrada en vigor de la ley del 75, ¿saben? Esa reforma de la ley del 56. Aunque no posean licencia urbanística, para su ubicación en suelo no urbanizable, y lo digo bien porque antes de la entrada en vigor de la lista era suelo no urbanizable, pues esas edificaciones se van a asimilar a su régimen a las edificaciones con licencia. Todos los efectos, tanto de obra como de ocupación, si es un uso residencial o de utilización para el resto de uso. Ahora bien, las obras realizadas con posterioridad, pues esas no se benefician de este régimen. Idéntico criterio se va a aplicar respecto a esas edificaciones irregulares en suelo urbano y urbanizable prescrita a la entrada en vigor de la ley 8/1990. En todos estos casos,
las personas propietarias pueden recabar del ayuntamiento una certificación administrativa en la que se hará constar el régimen jurídico aplicable a estas edificaciones al amparo de esta disposición transitoria quinta. Y como estamos en Huelva, pues este régimen no se aplica, no resulta de aplicación a la zona de dominio público marítimo terrestre ni a sus servidumbres, en las que esas edificaciones se someten a lo dispuesto en la Ley de Costas. Artículo 32 regula dominio público marítimo terrestre y el 25 la zona de servidumbre. Y además también hay una cita al artículo 197 del Real Decreto 876/2014, Reglamento General de Costas, sobre la imprescriptibilidad, la obligación de restitución de las cosas y además de la devolución del beneficio obtenido de forma ilícita. Hay una previsión sobre las viviendas cuevas. Bueno, yo creo que esto en Huelva, esto más la zona oriental, así que lo dejamos. Segundo lugar, segunda pata, en cuanto a los planes especiales. ¿Cuál es el objeto de los planes especiales? Además de identificar y delimitar las concretas agrupaciones de edificaciones irregulares, junto a ello, básicamente, la finalidad es adoptar las medidas pertinentes para el establecimiento de las infraestructuras comunes para la prestación de los servicios básicos. Todo ello, ¿con qué fin? Para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, mejorar la calidad ambiental y también para integrar a esas agrupaciones de edificaciones desde un punto de vista territorial y paisajístico. Bueno, aquí las dificultades prácticas se pueden plantear a la hora de delimitar cuáles van a ser las concretas agrupaciones. Bueno, si a priori se considera agrupación, pues un conjunto homogéneo de edificaciones irregulares que estén próximas entre sí y que además requieran una actuación conjunta para definir, para ejecutar esas medidas que establece de las infraestructuras comunes para la prestación de los servicios básicos. Por tanto, es una realidad física existente a partir de un umbral mínimo de densidad y compacidad. La identificación, la delimitación del ámbito de los planes especiales, por tanto, debe de tomar en consideración la proximidad, el grado de proximidad de las edificaciones, que se va a medir, así además lo dice el Decreto Ley 3/2019, mediante la densidad edificatoria. Esa densidad edificatoria debe ser lo suficientemente elevada para que resulte viable, para que resulte sostenible, principio recogido hasta la saciedad en la ley, para que se puedan implantar todas esas infraestructuras comunes. Y esos extremos, estos aspectos, la delimitación, pues tienen que quedar justificados especialmente en el plan especial, atendiendo a esos criterios de cohesión territorial, a la densidad edificatoria y de sostenibilidad económica. Todos estos condicionantes, todos estos requisitos, abocan a que van a formar parte del ámbito únicamente, los terrenos estrictamente necesarios para la ejecución de las medidas de adecuación que se prevean. Lo que quiero, además, transmitir es que no es una cuestión baladí la justificación del ámbito delimitado. Esa justificación se tiene que incorporar al contenido documental del plan especial. En este sentido, cobra un papel importantísimo, aunque no solamente en los planes especiales, sino para todos los instrumentos de ordenación urbanística, la memoria justificativa. La memoria justificativa va a constituir la motivación del plan, la exteriorización de las razones que justifican la delimitación del ámbito. La jurisprudencia dice, no solamente con los planes especiales, que son relativamente novedosos,
con cualquier instrumento de ordenación, con cualquier plan, es una exigencia insoslayable. Constituye una garantía del ciudadano para ejercer correctamente el ejercicio de la tutela judicial efectiva y además es un control del ejercicio de la potestad urbanística de planeamiento a fin de orientar la esencial discrecionalidad del planificador, con los límites, con todos los límites que tiene. Bien, pues esos planes especiales se pueden tramitar en cualquier clase de suelo, urbano o rústico. Ahora bien, se establece una limitación. No se pueden tramitar, no se pueden formular en ámbitos que cuenten con ordenación detallada aprobada con carácter definitivo. Ahí está proscrito la aprobación de los planes especiales. Los efectos que produce la aprobación del plan especial, básicamente, produce la indivisibilidad de las parcelas que no estén ocupadas, salvo las necesarias para ejecutar las medidas que contienen las previsiones, las determinaciones del plan, y esas parcelas no ocupadas van a quedar exentas del pago de los costes de adecuación. Ojo, hasta que en su caso se incorporen. Si se incorporan, pues ya tendrán que hacer frente a las cargas, a los costes de urbanización. La ejecución y conservación de esas obras que contemplan el plan especial pues correrán a cargo de los propietarios, en proporción a la superficie que tengan materializadas esas edificaciones irregulares. En cuanto al régimen de las obras, básicamente es el mismo que el establecido para los AFOS, con el añadido de que también se pueden ejecutar elementos auxiliares siempre que no afecten negativamente a la adecuación ambiental o territorial. Una cuestión que quiero dejar meridamente clara. La aprobación de un plan no significa hacer una dejación de funciones disciplinarias. Las edificaciones incluidas dentro de la delimitación, respecto a las cuales no haya transcurrido el plazo de reacción, la Administración está obligada a iniciar los procedimientos y adoptar las medidas de restablecimiento, las que sean. Y si ha iniciado procedimientos, tiene la obligación de continuarlo. No es un obstáculo, por tanto, al ejercicio de la disciplina la aprobación de un plan especial. Y el régimen previsto para estas edificaciones se establece con independencia de la situación jurídico-administrativa en la que se encuentre. Y una vez más, deja incólume la potestad jurisdiccional, las sentencias judiciales que hayan recaído al efecto. En cuanto al contenido, no sé si voy mal de tiempo. En cuanto al contenido de estos planes especiales, nuevamente, hay una llamada al ulterior desarrollo reglamentario. La ley dice, esboza simplemente que se tienen que incluir aquellas medidas necesarias para evitar nuevas edificaciones, no solamente esas nuevas edificaciones en el interior, sino también en su entorno. De manera que el plan tiene que contener las determinaciones que incluyan las medidas para evitar el crecimiento de la agrupación y su colmatación. Y el plan especial, dentro de ese contenido, también puede delimitar áreas para el ejercicio del derecho de tanteo y retracto. Además, que otro de los objetivos, de las finalidades que pueden tener los planes especiales. A veces en la ley, no solamente la lista, sino los precedentes, hay herramientas que no se utilizan cuando son muy valiosas. Bueno, un caso es los derechos de tanteo y retracto. Son derechos reales de adquisición preferente que van a afectar al derecho de propiedad, a la facultad dominical de disponer de los bienes propios. Bueno, pues para reforzar el ejercicio de los derechos de adquisición preferente, pues la lista además contiene un precepto, lo disciplina, el artículo 132. Bueno, pues para poder ejercer la Administración ese derecho
de tanteo y retracto, pues se requiere la notificación del propietario que va a proceder a una transmisión onerosa, en caso de tanteo, o la notificación por parte del adquirente de la transmisión efectuada, de la adquisición en este caso. Tanto es así que no se van a poder inscribir en el registro de la propiedad las transmisiones sobre bienes inmuebles incluidos en esa área de tanteo y retracto, si no se acredita que se han practicado esas notificaciones o esas comunicaciones a la Administración. Esto además entronca con el reglamento hipotecario urbanístico que contiene previsiones al respecto en el artículo 84 y siguiente. Y acabo con los planes especiales. Algunos aspectos puramente formales o procedimentales. Se someten a evaluación ambiental estratégica ordinaria, la disposición final quinta modifica la JICA, y también se somete a informe de evaluación de impacto en la salud. La lista, en su disposición final cuarta, pues también modifica la Ley de Salud Pública de Andalucía. Y por último, tercer pilar, tercera pata del régimen de edificaciones irregulares, el que pivota sobre el régimen de las edificaciones, la incorporación de esas edificaciones irregulares a los instrumentos de ordenación. Para que se produzca esa efectiva incorporación, se requiere la compatibilidad, que sean compatibles con el modelo territorial y urbanístico. Al hilo de esto, hay que tener en cuenta que los terrenos incluidos en los ámbitos de nueva urbanización, la regla general es que sean colindantes al suelo urbano de los núcleos de población. De forma que una vez que se desarrolle urbanísticamente, todos queden incluidos en la malla urbana. Bien, pues una lógica excepción de esa previsión contenida en el artículo 31, apartado segundo, es precisamente la incorporación de las agrupaciones irregulares. El instrumento de ordenación tiene que analizar la compatibilidad, la viabilidad de esa incorporación a la ordenación. Y una vez más se confía el desarrollo reglamentario, el establecimiento, la fijación de aquellas especificaciones que pudieran incluirse en los planes para facilitar su incorporación. De hecho, formaría parte de la ordenación urbanística general las determinaciones relativas a la justificación de las agrupaciones de edificaciones irregulares y también su delimitación, incluso los criterios de actuación que hay que seguir. Requisitos, que sean compatibles. Bueno, pues, para analizar si son compatibles, habrá que valorar, una vez más, el grado de proximidad de las edificaciones existentes en función de la densidad edificatoria, que tiene que ser suficiente, y junto a ello, la aptitud de esas agrupaciones de edificaciones para dotarse de estructura urbana. Requisitos para reconducir a la legalidad las edificaciones irregulares. En primer lugar, la aprobación del instrumento de ordenación, la aprobación definitiva. Y el cumplimiento, la obligación del cumplimiento de los deberes y cargas. Aunque se puede eximir con carácter parcial el cumplimiento de las reglas, de los estándares, cuando no sea posible técnicamente su cumplimiento, lo que sí que hay que justificar y motivar en el propio instrumento, que esas dotaciones, las resultantes, son suficientes para absorber la demanda que genera su incorporación. Y acabo con unas ideas muy elementales y básicas. En primer lugar, la ley dispone, clarifica, que los ámbitos de edificaciones irregulares que puedan tener la consideración de suelo urbano quedan sometidos a ATU, quedan sometidos al régimen de las actuaciones de transformación urbanística. En segundo lugar, el cumplimiento del deber de urbanizar se puede realizar de forma progresiva, mediante la recepción total o parcial de la urbanización. Aquí juega un papel destacado en esa recepción progresiva los proyectos de urbanización,
que pueden establecer, pueden diseñar la independencia funcional de cada una de las infraestructuras. Y en último término, se contempla también la posibilidad de que aquellos ámbitos que cuenten con ordenación detallada, aprobada con carácter definitivo, ordenación detallada, aprobada definitivamente, se puedan aprobar proyectos de obra ordinaria, para ejecutar infraestructuras provisionales de los servicios básicos. Pero matiza dos aclaraciones. Una primera, los costes de ejecución y mantenimiento de esas infraestructuras contempladas en los proyectos de obra ordinaria le corresponden a los propietarios de las edificaciones que accedan a los servicios. Y segunda aclaración, la aprobación de esos proyectos de obras ordinarias no constituye una dispensa, no va a eximir de aprobar y ejecutar el correspondiente proyecto de urbanización, ni tampoco exime del cumplimiento del resto de deberes, de cargas que correspondan a la actuación de transformación urbanística. Bueno, y por mi parte, perdón, me he colado un poquito de tiempo. Bueno, muchas gracias por su atención.